Corresponde que tratemos en esta oportunidad el tema supremacía constitucional, que está ubicado en la unidad número 3, Constitucionalismo Moderno, correspondiente al programa de Derecho Constitucional Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este tema va a ser abordado analizando los siguientes aspectos. En primer término, daremos un concepto del mismo. Con posterioridad abordaremos la regulación constitucional respecto de este tema de la supremacía constitucional, para finalmente abordar la temática de las funciones de la supremacía constitucional y finalmente un tema de importancia significativa, como es la jerarquía normativa, el cual es objeto de pregunta tanto en los parciales como en los exámenes finales. Iniciando entonces con el concepto de supremacía constitucional, la misma palabra ya nos da una idea. Dice supremacía, es decir, superior. ¿Superior a qué? A todo el ordenamiento jurídico inferior. Por eso, como se señala ahí en la primer recuadro de la Filmina, se habla de que la Constitución está revestida de una superlegalidad, colocándola por encima entonces de la legalidad que está por debajo de la Constitución. Esto significa entonces, como se señala en el segundo recuadro, que obliga a todas las normas inferiores a estar de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional. De tal manera, entonces, como se indica específicamente, las normas y los actos estatales y privados se deben ajustar a la Constitución Nacional. ¿Y ello en razón de qué? En razón del contenido que tiene la regulación constitucional, que hace al funcionamiento, que hace al respeto de los derechos fundamentales, derechos humanos de las personas, como así también al posicionamiento que se le otorga a la norma constitucional dentro de esta regulación y de este ordenamiento normativo nacional. Expuesto esto, cabe que nos detengamos brevemente en los artículos precisos que tratan sobre la supremacía constitucional. En ese sentido, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño análisis del artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución señala respecto de que las relaciones de paz con los demás estados deben ser realizadas a través de tratados internacionales. Esa es la forma de vinculación del país con los otros países del Estado Nacional, con los otros estados extranjeros. Y en ese artículo 27 expresamente se señala que esos tratados deben estar en conformidad con los principios de derecho públicos establecidos en esta Constitución. De tal manera, entonces, que los tratados, si tienen que estar conformes los principios de derecho público establecidos en la Constitución, claramente está ubicando a la Constitución por encima de los tratados internacionales. Por su lado, el artículo 28, que habla respecto de los límites que tiene la facultad de legislar, de reglamentar los derechos constitucionales por parte de las leyes, señalando claramente que las leyes, ¿no es cierto?, que esta reglamentación de los derechos constitucionales no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. De tal manera, entonces, que las leyes, cuando regulan, reglamentan el derecho a trabajar, el derecho de propiedad, el principio de igualdad, el derecho de petición ante la ley, ejercer industria lícita, debe hacerlo, esa legislación, sin alterar el espíritu de la norma, sin alterar el derecho constitucional que se está reglamentando. Por su parte, el artículo 31, que va a ser, va a ser objeto de un análisis pormenorizado más adelante, establece claramente la jerarquía constitucional, señalando que esta Constitución, dice el 31, esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten, es decir, está diciendo que las leyes también están de acuerdo con la Constitución, colocándola en un plano de inferioridad, y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. De tal manera, entonces, hace ya una claridad en cuanto ratifica lo que veníamos señalando en los artículos anteriores, en términos de que la Constitución está por encima de las leyes y de los tratados internacionales. Este artículo 31, antes de la reforma de 1994, estableció grandes debates respecto de qué prevalecían, si las leyes o los tratados cuáles estaban jerárquicamente por encima. Situación que actualmente se encuentra zanjada en favor de los tratados internacionales, como lo establece el 75 y 22 que vamos a ver enseguida.
El 75, inciso 12, habla de la legislación de derecho común que está a cargo del Congreso de la Nación y que debe estar de acuerdo con la Constitución Nacional. El 75, inciso 22, incorporado en la mayoría de su redacción a la reforma de 1994, establece el principio que yo decía recién, de que los tratados están por encima de las leyes. Dice que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Eso es lo que dice el 75, inciso 22. A su vez, el 75, inciso 24, bueno, también el 75, inciso 22, incorpora una serie de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ubicándolo entonces, ¿no es cierto?, también en un plano de igualdad con los derechos establecidos en la Constitución Nacional. Luego tenemos que en el artículo 75, inciso 24, dos incisos abajo, dos incisos después, establece claramente que el Congreso puede también aprobar tratados de integración, donde se delegan facultades jurisdiccionales, el Estado Nacional en favor de órganos supranacionales. Y al respecto establece una serie de condiciones. Primero, que en esos tratados internacionales de integración o delegación en órganos supranacionales tiene que ser en términos de reciprocidad e igualdad. En segundo lugar, claramente sostiene que debe respetar el orden democrático y los derechos humanos. Y las normas que se dicten en su consecuencia van a tener jerarquía superior a las leyes. Luego, el artículo 99, inciso 2, se refiere a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar reglamentos. Son denominados decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son aquellos que se dictan para llevar adelante la aplicación de las leyes. Estos decretos reglamentarios, en el inciso 2, se señala expresamente que al dictarlos el Poder Ejecutivo debe hacerlo cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Es decir, que estos decretos reglamentarios están por debajo de las leyes, que son las que está reglamentando. Y las leyes a su vez están por debajo de la Constitución Nacional. Y el 123 habla, ¿no es cierto?, de la facultad que tiene la provincia de dictar su propia constitución, y a su vez establece, ¿no es cierto?, el régimen de la autonomía municipal, señalando, ¿no es cierto?, que cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal, o sea que las constituciones provinciales deben asegurar la autonomía municipal, y le señala lo siguiente: reglando su alcance, contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. De tal modo, entonces, que el régimen municipal, todas las normativas municipales van a estar por debajo de la normativa provincial. Entonces, aquí hemos hecho un primer análisis muy rápido respecto de la regulación constitucional, como para que ustedes tengan un panorama general acerca de la supremacía constitucional. En orden a terminar de completar un poco la dimensión y alcance de la supremacía constitucional, veamos qué funciones tiene. Tiene una función que podemos denominar fundacional, de ordenación, de concordancia, de control. Con respecto a la función esta de naturaleza fundacional, significa que la fuente primaria y fundante de todo el orden jurídico, colocando la Constitución por encima de ella. En segundo lugar, señalamos que es de ordenación, desde el momento que establece jerarquías. Al establecer jerarquía, conlleva necesariamente la existencia de una gradación, la existencia de subordinación de una norma respecto de otras. De tal manera, entonces, que la norma derivada debe estar de acuerdo con la norma de la cual deriva. Establece, entonces, esta situación de ordenación, el principio de supremacía constitucional. Con respecto a la función de concordancia, esta la vemos desde una perspectiva formal y desde una perspectiva material. Desde la perspectiva formal, observamos que la Constitución ha sido fruto del dictado y de la actividad del poder constituyente. Entonces, el poder constituyente dio lugar al nacimiento de la Constitución. En la Constitución se reguló la organización del poder y se establecieron entonces los denominados poderes constituidos. Y los poderes constituidos deben actuar conforme a lo que establece la Constitución. De tal manera entonces que la supremacía nace del mismo poder constituyente. Asimismo, el proceso de reforma constitucional constituye también otra demostración de la supremacía de la Constitución respecto a los poderes constituidos. O sea, los poderes constituidos no pueden reformar por sí solos la Constitución, sino que deben seguir el procedimiento fijado por el poder constituyente y a su vez deben hacerlo por una convención convocada al efecto.
De tal manera, entonces, que se establece, ¿no es cierto?, esta función de concordancia existente entre los poderes constituidos y el poder constituyente, o la Constitución en función de este principio de la supremacía constitucional. Y en el orden material, significa entonces que la norma inferior no puede oponerse a las normas constitucionales, a los mandatos constitucionales, no pueden ni desvirtuarlos ni vulnerarlos. Nos queda entonces finalmente la función de control. La función de control es la que permite garantizar la supremacía constitucional, es decir, garantizar la primacía y respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, garantizar los límites a las atribuciones que tienen los poderes constituidos para que no exorbiten sus competencias y vayan más allá de lo que la Constitución les permite hacer. De tal forma, entonces, que estas son las funciones y nos van acercando a la idea de lo que planteamos con respecto al concepto de supremacía constitucional. Debemos detenernos ahora en el concepto de jerarquía constitucional, en el orden jerárquico. Para ello vamos a analizar fundamentalmente dos artículos de la Constitución que ya hemos señalado recientemente. Ellos son el artículo 31 y el artículo 75, inciso 20. En primer lugar, el artículo 31, que en parte yo ya les leí, señala, ¿no es cierto?, que esta Constitución, las leyes de la nación, que en sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con potencia extranjera, son ley suprema de la nación. Y observen ustedes cómo dice a continuación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. Es decir, que las normas provinciales están por debajo del ordenamiento federal, de las leyes que dicta el Congreso de la Nación. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Es decir, que las constituciones provinciales y las leyes provinciales deben estar de conformidad con la legislación nacional y fundamentalmente con la Constitución nacional. Estos son, ¿no es cierto?, los núcleos centrales establecidos aquí en la fórmula que les acabo de explicar recién respecto de este artículo 31. Me quiero detener fundamentalmente en el tercer aspecto señalado en la fórmula, que dice de las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso. La palabrita en consecuencia tiene una doble dimensión. Una dimensión de aspecto formal y una dimensión de aspecto sustancial. La de aspecto formal significa que si hay un conflicto entre una ley nacional y una ley provincial, debe prevalecer la ley nacional. ¿Por qué? Porque formalmente, conforme al esquema del artículo 31, la ley nacional está por encima de la ley provincial. Ahora bien, hay un análisis de carácter sustancial, de contenido. Entonces tenemos que analizar las leyes respecto de si han sido dictadas en el marco de las competencias que le corresponden a cada uno de los poderes. De tal suerte entonces, que eventualmente en un conflicto entre una ley nacional y una ley provincial, si la ley nacional ha sido dictada exorbitando la competencia que tiene el Estado Nacional, el Congreso de la Nación, el dictado de esa ley, y la norma provincial está de acuerdo con la Constitución, prevalecerá desde una perspectiva sustancial, una perspectiva de carácter material, de análisis de fondo, de razonabilidad de normas, prevalecerá la norma provincial. Pero desde un análisis meramente formal, siempre prevalece las normas federales respecto de las normas provinciales, salvo se haga este análisis de contenido. Continuando, ¿no es cierto?, con el análisis, corresponde, bueno, acá está lo que yo les acabo de señalar a ustedes, ¿no es cierto?, en su consecuencia, en rojo, para destacar la significación e importancia que tiene este concepto en orden a la supremacía constitucional. Luego, corresponde que analicemos el artículo 75, inciso 22. El artículo 75, inciso 22, en su primer párrafo, establece lo que está indicado ahí en la firma. Es decir, en la facultad, la atribución que tiene de aprobar o desechar tratados, concluidos con las demás naciones, con organización internacional y concordatos con la Santa Sede. Punto seguido, y establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior. De tal manera que quedó zanjada la discusión existente con anterioridad a 1994 en orden así. Los tratados estaban por encima de las leyes, o las leyes estaban por encima de los tratados, en una discusión muy importante que tuvo la República Argentina y el derecho constitucional en orden a este tema, en donde existían fundamentalmente dos posiciones, los monistas y los dualistas. Los monistas colocaban por encima a los tratados internacionales, y los dualistas ubicaban en primer lugar a las leyes por
sobre la Constitución Nacional. Perdón, los monarquistas colocaban los tratados por encima de las leyes y los dualistas establecían las leyes por encima de los tratados, y estaba todo vinculado directamente, como los tratados eran aprobados mediante el dictado de leyes, la ley posterior privaba sobre la ley anterior. De tal manera entonces que esa discusión ha quedado zanjada con lo establecido a través de la Reforma 94 en el 75, inciso 22, respecto de que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a la ley. A renglón seguido, en el párrafo continuo, nuestra Constitución Nacional, en el 75, inciso 22, segundo párrafo, enumera una serie de tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales le otorga jerarquía constitucional. Tienen jerarquía constitucional. Y hace una serie de consideraciones que son las que vamos a analizar después a continuación. A su vez también señala que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de 2/3 partes de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. De tal manera entonces que se pueden incorporar otros tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. De tal manera que hay la posibilidad de la reforma constitucional por adición, tema que ya hemos estudiado con anterioridad en esta misma unidad número 3. Analicemos un poquito entonces los 4 aspectos centrales del artículo 75, inciso 20. Primero, queda claro que los tratados y concordatos están por encima, tienen una jerarquía superior a las leyes. Ya no hay discusión al respecto. En segundo lugar, establece la enumeración de esos tratados internacionales de derechos humanos que van a tener jerarquía constitucional. En este sentido, estos son los 10 tratados de derechos humanos que están enumerados expresamente en el texto constitucional, donde todos ellos son importantes y significativos. Ahí los tienen ustedes enumerados en forma visualmente accesible. Ahora bien, estos tratados tienen ¿qué? Categorías. Tienen jerarquía constitucional, pero a su vez establecen las condiciones de su vigencia. También se señala que no deroguen artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Entonces, la Constitución le ha otorgado jerarquía constitucional a 10 tratados internacionales de derechos humanos. Se dice en la condición de su vigencia. ¿Qué significa condición de su vigencia? En condición de su vigencia tiene, mejor dicho, una primera conceptualización que está dada en lo siguiente. Cuando se firman tratados internacionales, como estas convenciones, los distintos países van adhiriendo al tratado, y cuando hacen esa adhesión al tratado o hacen esa aprobación a los distintos tratados, pueden realizar una serie de reservas, establecer condiciones al cumplimiento, reservas que implican en alguna medida, que implican en muchos casos, la inaplicación de determinados artículos de los tratados internacionales de derechos humanos que se suscriben. Entonces, en condiciones de su vigencia significa que esos tratados internacionales incorporados en el 75 será en las condiciones de su vigencia, es decir, con las limitaciones establecidas por el Estado argentino al momento de la aprobación de cada uno de esos tratados internacionales de derechos humanos. Claro, entonces, en las condiciones de su vigencia. Con posterioridad, se ha interpretado y se ha ampliado el concepto de condiciones de vigencia, señalando que ello significa que el tratado internacional tiene un texto. Ese tratado internacional, a veces, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de ellos, ha creado un órgano que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aplica esa norma de ese tratado. Al aplicar la norma de ese tratado, hace interpretaciones respecto del tratado. Entonces, se ha señalado que en condiciones de su vigencia significa también que se debe aplicar el tratado en su letra y además de la manera en que lo interpreta el órgano encargado de aplicar dicho tratado internacional. Por eso es en las condiciones de su vigencia, es decir, cómo se lo aplica, cómo se aplica su vigencia en la utilización de los tratados internacionales que se tratan. Tienen jerarquía constitucional, pero esa jerarquía constitucional tiene un límite. Establece el texto constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. De tal manera entonces que eventualmente, en la hipótesis de un conflicto entre
un derecho de un Tratado Internacional de Derechos Humanos y un derecho de la primera parte de la Constitución, debe prevalecer el derecho que se encuentra aceptado en la primera parte de la Constitución. Este posible conflicto no se da en la realidad. ¿Por qué? Porque ha habido una interpretación, ¿no es cierto?, que está vinculada con el párrafo que sigue a continuación. Deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Es decir, que la interpretación que se le debe dar a los tratados, a los derechos establecidos en el Tratado de Derechos Humanos, incorporados en el 75 y 122, constituyen un complemento, constituyen una ampliación de los derechos constitucionales consagrados. Constituye entonces una manera de darle un mayor acompañamiento a dichos tratados internacionales. De tal manera entonces que tiene esta visión de interpretación armónica entre ambos. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de referirse a este tema señalando que el constituyente al momento de incorporar a estos tratados de derechos humanos, hizo un análisis de compatibilidad y encontró que no había incompatibilidad alguna entre los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y los derechos consagrados en la primera parte de nuestra Constitución Nacional. Hasta el momento no se han planteado incompatibilidades o conflictos entre ambos. De tal manera entonces que existe claramente una interpretación de carácter armónica entre ambos ordenamientos jurídicos que se encuentran, ¿no es cierto?, en la parte superior de la pirámide constitucional, señalando que tienen jerarquía. Eso nos lleva entonces a que veamos este cuadro final, en donde es el resultado de todo lo que hemos estado señalando hasta recién. En este cuadro jerárquico, en este orden, en este cuadro, se establece el orden jerárquico. En primer lugar, como acabamos de decir, se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos en el artículo 75 y 122, con más aquellos otros que se pudieron haber incorporado con posterioridad a través del procedimiento fijado en el último párrafo del 75 y 122, en cuyo que han sido 3 nuevos tratados internacionales, uno de ellos, por ejemplo, el de la eliminación de todas de desapariciones forzadas de personas, la Convención Americana de Eliminación de la Desaparición Forzada de Personas. En segundo lugar, aparecen los tratados internacionales y los concordatos con la Santa Sede, es decir, los tratados de integración y todos los demás tratados, ya sean de derechos humanos o no de derechos humanos. O sea, hay muchos tratados de derechos humanos que no están enumerados en el 75-22, entonces esos tratados de derechos humanos ingresan en el segundo lugar de esta pirámide normativa, de este orden jerárquico. En tercer lugar aparecen las leyes nacionales. Claramente ha quedado ello en función fundamentalmente en función del 75 y 122 y por supuesto también en función del 31. Ahora bien, en cuarto lugar aparece, en función del 99 inciso 2, los decretos nacionales que emite el Poder Ejecutivo. Estos están por debajo de la ley porque no pueden alterar su espíritu, recuerden ustedes cuando leímos el 99 inciso 2. A su vez, las constituciones provinciales deben estar, el ordenamiento provincial debe estar de acuerdo con la Constitución y debe estar de acuerdo en definitiva con todos nuestros derechos federales. Y finalmente, podemos ubicar a las leyes provinciales dentro de este ordenamiento jurídico de ordenamiento jurídico jerárquico dentro de nuestro sistema constitucional. Espero que estas explicaciones les hayan servido, que les permitan a ustedes un buen desarrollo de la materia y que, bueno, ha sido sinceramente un placer poderles haber brindado este video con estas explicaciones. Les insisto, espero que sean fructíferas y les deseo entonces a todos ustedes que tengan un buen examen, un buen desarrollo, un buen aprendizaje en esta materia de Derecho Constitucional Administrativo de la Facultad de Ciencia Económica. Les agradezco su atención y quedamos a la espera de vuestras inquietudes y necesidades. Ha sido un gusto y nos estamos viendo. Nada más, muchas gracias.